Estás escuchando Rapto. Continuamos en el Living de Rapto, estamos aquí en Crackman Boom número 15. Van pasando los cosplayers, los otaku, los autores, las autoras, las editoriales y nosotros seguimos desandando este camino en este día sábado. Y ahora estoy en compañía de Pablo Vigo, autor de Victoria. Perdón, debería haberlo presentado de esta manera. Una persona que nunca jamás había venido a Rosario y nunca jamás había venido a Crackman Boom. O sea que estreno doble. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy a la mañana caminé 8 kilómetros porque emprendí como una especie de peregrinaje sentimental, emocional, porque mi esposa es de Rosario originalmente. Y dije, vamos a recorrer su ciudad. Me terminé perdiendo, me terminé yendo a la mierda, pero como suele suceder en Rosario y como suele suceder en la Crack, todo el mundo encuentra su camino. No, por supuesto. Y llegué finalmente. Acá, llegó el peregrinaje, te encontró. Bueno, otra cosa nueva que nunca habías hecho, estar acá en el Living de Rapto, así que bienvenido. Muchas gracias, tenía muchas ganas de estar acá. Quiero preguntarte en un rato tenés actividades y vamos a hablar de eso porque estás aquí obviamente presentando, charlando, paseando y también hablando cosas muy profundas con otros colegas zarpados, que un ratito vamos a hablar de eso. Vos siempre lograste una profundidad, una sensibilidad diferente en tus historietas. No es sencillo, esto es mi observación como lector, conociendo tu trabajo, no es sencillo siempre que artistas varones escapen de ciertos patrones de la masculinidad. Y yo siempre encontré que vos tenías una sensibilidad diferente y que supiste aplicarla y supiste notarla y encontrar una narrativa ahí. Ahora bien, la pregunta aquí sería, ¿cuán consciente fue esa búsqueda, ese hallazgo, o realmente salió de una manera muy espontánea y nunca le prestaste atención hasta que alguien de afuera te lo apuntó? Me encantaría poder decirte de que salió de mí y de que es natural y orgánico, pero no ese es el caso. O sea, yo tengo como, primero y principal, muchísimas gracias por las palabras, son muy lindas. No, bueno. Pero yo hice un esfuerzo, sí, vamos a llamarlo de esa manera, en evitar hablar de mí en mi obra. No porque no me guste la autobiografía, de hecho me gusta mucho, sino porque quería hacer un ejercicio de poder otorgarle a los personajes la voz que merecen. Y no hablar yo por ellos, sino decir las cosas que a mí me parecen. Lo último que me interesa en general es decir las cosas que a mí me parecen de manera explícita o utilizar a mis personajes como una especie de escudo humano para que se coman las balas que me debería comer yo por mis opiniones y mi manera de pensar y mi manera de experimentar la vida. Entonces eso es un ejercicio de empatía, me parece. Y parte de mi relación con el arte en general es que el punto del arte es empatizar. Claro. Entonces, si bien los personajes no distan de sobremanera sobre lo que es mi experiencia de vida, tampoco me siento yo representado en las cosas que dicen esos personajes, con lo cual me quedo contento de que al menos no me reconozco en esos personajes. Prefiero reconocerme en las cosas, en ciertas cosas que leo, pero por otro lado, y perdón por hacerla súper larga. No, por favor. Yo cuando leo un libro, leo una historieta, veo una película, yo no quiero verme a mí ahí. Para eso me tengo a mí. Me parece que es importante presenciar la vida de otra persona, la vida de otro personaje y darle un poco de descanso a mi propia voz. Insisto, para eso me tengo a mí, que estoy todo el tiempo armándome podcast en la cabeza. Entonces hay ciertas metas que me pongo, como por ejemplo, es como, el personaje de Victoria es una mujer. Sí. Yo no me siento, no me identifico como mujer, lejos de eso. Siento que la conozco a Victoria, está muy lejos de ser quien soy yo.
Y a ver, tampoco es que fue un hiper esfuerzo hacer como, bueno, vamos a ver, no me puse en plan de vamos a ver qué piensa una mujer, porque es como las mujeres, las personas no son monolito. Claro. No son un monolito. Es como vamos a ver qué piensa este personaje que de casualidad es mujer. Por otro lado, y perdón por armarte el podcast. No, por favor, ¿no? Es un podcast, así que tranqui. Quería también, en cuanto a la historieta, escaparle a la voz masculina. No sé, hubo un momento en el cual me sentí podrido de escuchar hablar al mismo fenotipo de chabón. No sé, quería probar otra cosa. Me haya salido o no, eso no me corresponde a mí. Yo ya lo hice, lo largué al mundo, será opinión de otras personas. Hay ciertas voces con las cuales siento que no estoy capacitado y que no es el momento en este momento de la vida y del planeta y de la cultura en las cuales me tenga que meter. Por ejemplo, en la voz de una persona trans. Claro. No sé por qué, se me metió esa idea en la cual es como, sí, necesitamos más voces de este tipo de personas porque no sé cómo es la experiencia de vida. O cómo sienten el género, el género en el sentido de policial. No, por supuesto, por supuesto. Me interesa mucho, a mí me interesa mucho poder escuchar la voz de otras personas, a pesar de que me la paso hablándoles encima, como está pasando en este momento. Pero escuchar la voz de otras personas, ver ese tipo de perspectiva y nada, y poder otorgar ese espacio, que no es mío para ser otorgado, ¿no? Pero bueno. Te veo que sos un tipo que piensa mucho en estas cosas y le pone dedicación a estas cosas, a estos detalles. ¿Cómo son tus procesos? Porque por un lado siento de que debe ser justamente muy afín al detalle, a pulir las cosas tanto en una especie de orfebrería. Entonces me da curiosidad saber cómo son tus tiempos, cómo son tus procesos, si estás repensando, volviendo atrás, corrigiendo, redireccionando, ¿cómo es ese proceso para vos? Hay personas que por suerte tienen un proceso creativo más incremental, vamos a llamarlo, donde todas las etapas están bien delimitadas y se va construyendo ladrillo a ladrillo. El mío es caótico, lamentablemente para mí y lamentablemente para los tiempos que me pide Santi Can, el editor de Maten al Mensajero. Empiezo con una imagen normalmente. Tengo como la imagen de, yo qué sé, un auto en la ruta. Claro. ¿Entendés? Un auto en la ruta y una persona, un conductor, tomando o comiendo sobrecitos de azúcar, que es una de las historias cortas que estoy trabajando en este momento. Y a partir de ahí, es como utilizo medio un proceso que está descrito, ¿descripto? ¿Está bien dicho la palabra? Descrito, ahí está, descrito por Patricia Highsmith. ¿Conoces a Patricia Highsmith? Sí, por supuesto, por supuesto. Patricia Highsmith tiene un libro muy interesante que es Cómo escribir un libro de suspenso. Y habla de esto, primero salta una imagen, unas palabras, y empiezo a reconstruir. Es como, ok, ¿quién es esta persona que está manejando el auto? ¿Cómo llegó ese auto ahí? ¿Cómo llegó esa persona ahí? Y de repente, no sé de dónde, van surgiendo ideas, van surgiendo otras imágenes y se va construyendo muy de a poco. Y mientras estoy dibujando, por ahí saltan otras ideas, otros caminos. Vos sabés, Lucas, que para mí la escritura real de la historieta se da en la página. Claro. Yo trato de no segmentar los procesos. Está todo muy mezclado hasta el final. Entonces, por ahí, mientras me doy cuenta que en una página, un diálogo que escribí no funciona, y me pongo a improvisar en ese momento.
y llega un punto en el cual es como, bueno, esto se siente terminado, y se siente que se llegaron a los arcos que tenían que llegar los personajes, y siento que estoy transmitiendo la idea que tenía, en un principio lo que quería decir con esta pequeña historia, de manera en la cual no subestimo o pienso que no subestimo a la persona que está leyendo y tampoco se lo estoy ocultando, ¿no? Estoy siendo demasiado críptico. Es un azar ese momento. Los procesos creativos en general son como muy personales, sobre todo cuando uno se encarga de hacer absolutamente todo, como es lo que hago yo, que escribo, dibujo, entinto, preparo los archivos para imprenta, me largo a llorar, la neurosis. Es parte de la neurosis, exactamente. Digo, no, en mi proceso creativo no está tan segmentado como, por ejemplo, dinámicas del mainstream norteamericano, donde la mayoría, por una cuestión de tiempos y todo, hay como una figura de guionista, una figura de dibujante, una de entintador, colorista, letrista, etcétera, etcétera. El mío, lamentablemente, en cierto sentido, lamentablemente, no es así. Y afecta la velocidad de la producción, porque hay yo dudo mucho en todo lo que hago. Trato de buscar constantemente, ok, ¿cuál es mi manera de resolver esto? Y eso lleva a explorar bocha de caminos. Eventualmente uno se va conociendo un poquito más y va sabiendo qué esperar. Y ese es el momento en el cual tiene que sonar una alarma y decir, bueno, te estás repitiendo fórmulas. Vamos a explorar otra manera de llegar al mismo camino. Tratar de ser creativo o encarar el laburo de manera creativa y tratar de encarar el laburo de manera seria. No es fácil. Me gusta que hacer de la duda también un método o un camino o una posibilidad es muy Brian Eno también. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, yo lo quiero mucho a mi viejo y hablamos mucho. Y me acuerdo cuando era chico, le preguntaba, mi viejo estaba como muy obsesionado con todo el raíz de Menem, viste, dinero, oro, armas y todo. Y todas las muertes que habían alrededor de Menem, ¿no? Y yo en un momento le pregunté, pero papá, ¿por qué hace todo esto? Y mi viejo me respondió, es porque nunca este tipo de personas no se preguntan por qué. Y no. Y a mí me quedó el por qué como la base más o menos de mi existencia, ¿no? Entonces, citando, ¿no?, muy felizmente a Aldo Rico, la duda es la jactancia del intelectual. Bueno, bien, exactamente. Bueno, yo voy a agregar esto. Menem lo hizo al final. Menem lo hizo. Ahí está. Sí. Podría no haber hecho mucho, pero bueno, que no hizo, o podría no haber hecho todo, pero que hizo mucho. Nadie puede lograr. No, por supuesto. Robó, pero hizo. No hizo nada, hizo mucho para ciertas clases. Por supuesto. Está Victoria en Rosario, está nominado. Está nominado a Mejor Libro, Obra Adulta, si mal no me equivoco. Y yo estoy nominado en Mejor Autor Integral. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Porque, qué sé yo, capaz que es una formalidad o simplemente una distinción estar ahí con colegas tan grosos, pero hay una expectativa, porque me parece que también la obra significa que va a seguir teniendo más visibilidad. ¿Cómo lo vivís? Y mira, es una posición un tanto extraña, porque, digo, previo a todo este raíz y eso es como, bueno, ¿qué importan los premios? Y la verdad que me importa un Me poco. gusta que alguien lo está diciendo. A mí me importa, me gusta que el libro sea reconocido, porque la verdad es que lo laburé mucho y siento de que no es un libro malo. A lo mínimo que puedo decir, o lo máximo que puedo decir, es que al menos no hice una estupidez galopante. Al menos no lo siento de esa manera.
Si gana o no gana, o sea, si gana estaría buenísimo y me sentiría muy bien, muy contento, realmente. El libro viene de ganar 2 premios Cinder, viene teniendo como un buen trayecto en cuanto a el reconocimiento por la crítica y por el público, se está moviendo, me pone contento. Yo los libros no los hago para mí. Si no, no los editaría y se quedarían en No, por mi supuesto, cajón. por supuesto. Y que, no sé, que otro grupo de profesionales lo reconozca y la verdad es como, me pone muy contento. Yo toda mi vida busqué activamente ser historietista y me lo tomo de manera seria. Este tipo de cosas no son laterales. ¿Me va a cambiar la vida? No, y no es el propósito de ningún premio. Bueno, algunos sí, porque hay recompensa económica, ¿no? Pero no pasa por ese lado. Siento que es como un peaje que estaría bueno poder pasar. Está bueno. Me gustó mucho esta charla. Está piola seguir conociendo artistas. Me gusta también esta cosa de... Porque también siento que vivimos en tiempos muy frenéticos en cuanto a la velocidad de los consumos culturales, pero también en cuanto a cómo nos olvidamos nuestros propios procesos. Todos los procesos que hay detrás de cada obra, de cada cosa, porque aparentemente vivimos en una época donde presentamos una mala foto de nuestro laburo terminado, sí, y después nadie considera todo lo que hay atrás. El llanto, el pensar, el volver, la duda. Y me gusta que estamos reflexionando sobre esto. En un rato tenés una charla con el Andrés Alberto y con Dani Ruggieri, ahí en el SEC. Y ya para ir cerrando, también hay que comentar de que estás involucrado en Tinta Local, está en el proyecto Tinta Local. Por supuesto, sí. Estuvo sí. El año pasado, unos años atrás tuvimos el primero, está en camino el segundo. Y bueno, ¿te sorprende en algún momento la cantidad de producción de gente inquieta que hay haciendo cosas, gente tan joven y al mismo tiempo gente que ya tiene sus buenos años, veteranos y veteranas, pero que siguen ahí en el ruedo? Sí, por supuesto, me conmueve mucho, de hecho, me conmueve y me da como una esperanza de que sí, es un camino viable, es un trabajo que se puede tener. Es muy importante para mí poder ver veteranos, no de manera peyorativa, ¿no? Veteranos en el medio y que siguen dando vueltas. Referentes. Por supuesto, referentes. Y me conmueve aún más poder ver que todavía hay gente joven que quiere decir cosas, que quiere laburar, que quiere dibujar y que, por sobre todas las cosas, quiere aportar algo bello. Está como un tanto bastardeado el término en los últimos años, pero para mí es importantísima la presencia de la belleza y la búsqueda de la belleza en el mundo. Hagan algo lindo, poné algo lindo en el mundo, es muy importante eso, muy importante. Pablo, un gustazo, gracias por pasar por el Living de Rapto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Rapto.